En este trabajo se va a hablar sobre la violencia. El elemento esencial en la violencia es el daño, tanto físico como psicológico, y este puede manifestarse de muchas maneras. También hay diferentes tipos de violencias, como por ejemplo, violencia física, violencia verbal, violencia psicológica y violencia sexual. El Organismo Mundial de la Salud define la violencia como el uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o una comunidad que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muertes, daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Existen dos teorías sobre el origen de la violencia. Una de ellas habla de que algunas personas tienen problemas de agresividad desde que nacen y por ello es más fácil que se vuelvan violentos. La segunda teoría dice que depende de las condiciones del medio que rodea a las personas, es decir, los valores aprendidos, las ideas, las creencias familiares, representaciones, atribuciones sociales, posición económica, entre otras cosas. Algunas causas de la violencia son el alcoholismo, el no poder controlar los impulsos, la drogadicción, el racismo y la violencia intrafamiliar. En México la violencia es un gran problema que afecta a miles de niños y niñas que sufren de violencia física, psicológica y discriminación y abandono. Algunas veces algunos grupos sociales apoyan la violencia por creer que es algo divertido, como el bullying. Según el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra niños, 2 niños menores de 14 años mueren a diario debido a la violencia en México. La INEGI publicó un registro de 677 muertes por homicidio en el 2005 y los números siguen incrementando hoy en día. El lugar que se cree que es el más seguro para los niños es su casa, pero de acuerdo con los datos del Sistema Nacional para el Desarrollo Familiar, existen por lo menos 4 casos de maltrato infantil cada día provocado por los padres. Otro ejemplo preocupante de la violencia sufrida en el país es la muerte violenta de muchos adolescentes. Según la UNICEF, desde el 2004 semanalmente 12 adolescentes fueron asesinados y 10 se suicidaron. Además, según las encuestas del INEGI que se publicaron en el periódico El Universal, se sabe que el 47% de las mujeres que han tenido una pareja han sufrido de violencia psicológica o física. 2 de cada 10 habían sufrido de abuso sexual. La violencia en México siempre ha existido, pero es indudable que ha aumentado con los años. Por eso es importante hacer algo al respecto para disminuir la cantidad de personas que son afectadas por este fenómeno. Para combatir la violencia se puede crear talleres en las escuelas que ayuden a promover la paz y la igualdad. El gobierno debe atender de manera justa a todos los casos de abuso y maltrato de niños, jóvenes, adultos y ancianos. Si se da la atención necesaria a las víctimas, estas podrán ser atendidas adecuadamente. En conclusión, la violencia también es un problema moral, ya que es el reflejo de la crisis que sufrimos. Con moral nos referimos a aquella que irrumpe en nuestra conciencia con contenidos contrarios a nuestros valores, a la libertad y el amor. Es importante crear conciencia en toda nuestra sociedad y sobre todo en los padres para que ellos les enseñen a sus hijos que la violencia solo genera más violencia y si estos ya tienen tendencia a ser violentos, corregir su actitud y guiarlos por el camino correcto. Según Pablo Sergio Piñeiro, experto independiente que lideró el estudio del Secretario General de las Naciones Unidas sobre la violencia contra los niños, ninguna violencia contra los niños está justificada y toda la violencia puede ser prevenida. Todos los países pueden y deben poner fin a la violencia contra los niños. Eso no significa limitarse a castigar a los agresores, sino que es necesario transformar la mentalidad de la sociedad y las condiciones económicas y sociales subyacentes ligadas a la violencia.